El sol implacable castigaba el desierto de Arizona. El aire, denso y polvoriento, vibraba con el calor. Un solitario vaquero, Caleb, cabalgaba a través de la extensión árida. Su rostro, curtido por el sol y marcado por el tiempo, reflejaba una mezcla de resignación y cansancio. Llevaba años vagando, huyendo de un pasado que lo atormentaba. De pronto, un sonido débil, casi un gemido, rompió el silencio. Caleb detuvo su caballo, Valdés, y aguzó el oído. El sonido se repitió, esta vez más claro, proveniente de un pequeño cañón rocoso a su derecha. Con cautela, desmontó y, rifle en mano, se acercó a la entrada del cañón. La imagen que encontró allí le heló la sangre en las venas. Un caballo, una palosa de pelaje moteado, yacía tendido en el suelo, con una de sus patas traseras atrapada bajo una enorme roca. El animal, exhausto y herido, levantó la cabeza al ver a Caleb y emitió un relincho débil, una súplica silenciosa. Sus ojos, oscuros y llenos de dolor, parecían implorar ayuda. Caleb sintió un nudo en el estómago. La crueldad de la situación lo golpeó como un latigazo. Alguien, con toda la intención, había atrapado al animal y lo había abandonado a su suerte. ¿Quién sería capaz de semejante atrocidad? Pero lo que estaba a punto de descubrir era aún más siniestro. Caleb examinó a la palosa. La roca era demasiado grande para moverla solo. Tendría que buscar una manera de liberar al animal antes de que fuera demasiado tarde. El sol seguía implacable y la deshidratación pronto haría estragos. Además, los buitres ya comenzaban a sobrevolar la zona, atraídos por el olor de la sangre. El vaquero sabía que el tiempo apremiaba. Recordó su propia historia, su propia soledad y sufrimiento. Había perdido todo: su familia, su hogar, su fe. Se había convertido en un fantasma errante, buscando un propósito que parecía inalcanzable. Pero al ver la mirada de desesperación en los ojos del caballo, algo se removió en su interior. Una chispa de esperanza, una necesidad de hacer el bien renació en su corazón. Decidió que no abandonaría al animal a su suerte. Iría al pueblo más cercano, buscaría ayuda y regresaría para liberarlo. Pero el pueblo más cercano, Redemption, estaba a un día de camino, y para llegar allí tendría que atravesar territorio comanche, una zona peligrosa y hostil. Sin embargo, Caleb no vaciló. La vida de aquel caballo dependía de él. Montó a Valdés y se alejó a galope tendido, dejando atrás a la palosa herido. Prometió que volvería. Pero lo que no sabía era que Redemption no era el lugar seguro que recordaba. Una nueva amenaza se cernía sobre el pueblo, una banda de forajidos liderada por un hombre despiadado llamado Jedediah Crow. Crow y su banda habían llegado a Redemption hacía unas semanas, sembrando el terror y la destrucción. Habían tomado el control del salón, extorsionando a los comerciantes y maltratando a los habitantes. Nadie se atrevía a enfrentarlos. El sheriff, un anciano débil y cobarde, se había escondido, incapaz de proteger a su pueblo. Crow era un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. Sus ojos, fríos y crueles, reflejaban una sed insaciable de poder y violencia. Disfrutaba viendo sufrir a los demás. Se decía que había matado a su propio padre por una disputa de tierras. Cuando Caleb llegó a Redemption, se encontró con un pueblo fantasma,
sumido en el miedo y la desesperación. Nadie se atrevía a hablar, a denunciar los crímenes de Crow. El salón, antes un lugar de alegría y camaradería, ahora era un antro de vicio y violencia. Caleb entró al salón decidido a pedir ayuda para el caballo herido, pero al instante sintió la mirada penetrante de Crow sobre él. El forajido lo observaba desde una mesa en la esquina, rodeado de sus secuaces. El aire se tensó. Caleb sabía que estaba en peligro, pero no podía retroceder. La vida de la palosa dependía de él. Se acercó a la barra y pidió un whisky. El barman, un hombre flaco y nervioso, le sirvió la bebida con manos temblorosas. «¿Qué te trae por Redemption, forastero?», preguntó Crow con voz ronca y amenazante. Caleb bebió un sorbo de whisky y se giró para encarar a Crow. «Necesito ayuda», respondió con voz firme. «Un caballo está herido en el desierto. Necesito hombres y un carro para sacarlo de allí». Crow soltó una carcajada. «¿Un caballo? ¿Y crees que vamos a arriesgar nuestras vidas por un animal? Estás loco, forastero». Caleb apretó los puños. «Ese caballo está sufriendo. No puedo dejarlo morir». Crow se levantó de la mesa y se acercó a Caleb, mirándolo fijamente a los ojos. «No me importa tu caballo. Lo único que me importa es el poder. Y en Redemption, yo soy el que manda». Crow hizo una señal a sus secuaces que rodearon a Caleb. El vaquero estaba atrapado, superado en número y en armamento. Sabía que luchar sería inútil, pero no se rendiría. «Si no me ayudan», dijo Caleb con voz desafiante, «iré yo solo». Crow sonrió con malicia. «Adelante, forastero, pero te advierto, el desierto es un lugar peligroso, y yo no tolero la desobediencia». Caleb salió del salón sintiendo la mirada de Crow clavada en su espalda. Sabía que el forajido no lo dejaría ir así como así. Tendría que ser más astuto que él para salvar a la palosa. Pero lo que Crow no sabía era que Caleb guardaba un secreto, un pasado oscuro que había intentado enterrar. Un pasado que ahora, para salvar a un animal inocente, estaba dispuesto a desenterrar. Mientras compartimos esta historia extraordinaria, nos emociona saber que nuestras voces llegan a corazones de todo el mundo. Si esta historia los está impactando, comenten desde qué país nos están escuchando. Caleb se dirigió al establo, donde aún quedaban algunos caballos y un viejo carro abandonado. El establero, un anciano llamado Samuel, lo observaba con curiosidad. «¿Problemas, forastero?», preguntó Samuel con voz suave. «Crow no es un hombre con el que se pueda razonar». Caleb asintió. «Lo sé, pero necesito ese carro. Un caballo está herido en el desierto y necesito sacarlo de allí». Samuel suspiró. «Crow no te dejará. Controla todo en Redemption». «No le pediré permiso», respondió Caleb con determinación. «Lo tomaré». Samuel sonrió con tristeza. «Eres valiente, forastero, pero Crow es peligroso. No te enfrentes a él». «No tengo elección», dijo Caleb. «Ese caballo me necesita». Caleb enganchó un par de caballos al carro y se preparó para salir de Redemption. Sabía que Crow lo estaría esperando, pero no podía permitirse dudar. La vida de la Palausa dependía de él. Justo cuando estaba a punto de abandonar el pueblo, Crow y su banda aparecieron, bloqueando su camino. «Pensé que te había dejado claro, forastero», dijo Crow con voz amenazante. «Nadie me desobedece en Redemption».
Caleb detuvo el carro y se giró para encarar a Crow. «No estoy buscando problemas», respondió con calma. «Solo quiero salvar a un animal». «No me importa tu animal», replicó Crow. «Lo que me importa es que me estás desafiando, y eso tiene un precio». Crow hizo una señal a sus secuaces que apuntaron sus rifles a Caleb. El aire se llenó de tensión. Caleb sabía que estaba a punto de estallar un tiroteo, pero no estaba dispuesto a ceder. Miró a Crow a los ojos y dijo con voz firme: «No voy a pelear contigo, solo quiero irme». Crow sonrió con malicia. «No te voy a dejar ir, te voy a dar una lección que nunca olvidarás». Crow sacó su revólver y apuntó a Caleb. Justo cuando estaba a punto de disparar, un grito resonó en el aire: «¡Deténganse!». Una joven de no más de 20 años se abrió paso entre la multitud. Era Sara, la hija del sheriff. Sara se plantó frente a Caleb, protegiéndolo con su cuerpo. «No lo lastimen», suplicó a Crow. «Él no ha hecho nada malo». Crow frunció el ceño. «Quítate de en medio, niña. Esto no te concierne». «Sí que me concierne», respondió Sara con valentía. «Este hombre está tratando de hacer el bien. No lo impidan». Crow se quedó mirando a Sara, sorprendido por su coraje. Sabía que la joven era muy querida en el pueblo. Si la lastimaba, podría provocar una rebelión. Con un gruñido, Crow bajó su revólver. «Está bien», dijo con voz ronca. «Te dejaré ir, forastero, pero si vuelves a Redemption, te arrepentirás». Caleb asintió y espoleó a los caballos, alejándose a toda velocidad del pueblo. Miró hacia atrás y vio a Sara observándolo, con una expresión de alivio en su rostro. Sabía que le debía la vida a esa joven valiente, pero también sabía que Crow no olvidaría esta afrenta. Tendría que estar preparado para lo que pudiera suceder. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal crueldad? Cuéntanos en los comentarios. Caleb condujo el carro a toda prisa de regreso al cañón donde había dejado a la palosa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. El tiempo apremiaba. Cuando llegó al cañón, encontró al caballo en la misma posición, débil y deshidratado. Rápidamente, Caleb desató los caballos del carro y los utilizó para tirar de la roca que atrapaba la pata de la palosa. Con esfuerzo, lograron mover la roca lo suficiente para liberar al animal. El apalosa, tembloroso, se puso de pie. Caleb examinó la herida en su pata. Era grave, pero no fatal. Con cuidado, subió al caballo al carro y lo cubrió con una manta. Emprendió el camino de regreso a Redemption, sabiendo que Crow lo estaría esperando. Pero esta vez no estaba solo. Sara, la hija del sheriff, lo acompañaba. La joven había insistido en ayudarlo, a pesar del peligro. «No puedo dejarte solo», dijo Sara con determinación. «Crow es un hombre peligroso. Necesitas ayuda». Caleb se sintió conmovido por la valentía y la compasión de Sara. Juntos regresaron a Redemption, preparados para enfrentarse a Crow. Cuando llegaron al pueblo, se encontraron con una escena desoladora. Crow y su banda habían tomado el control del salón y estaban aterrorizando a los habitantes. El sheriff, atado y amordazado, observaba impotente. Caleb sintió una rabia incontrolable. Ya no podía seguir huyendo de su pasado. Era hora de enfrentarse a Crow y liberar a Redemption de su tiranía. Caleb detuvo el carro frente al salón y saltó al suelo, con el rifle en mano. Sara lo siguió con una pistola escondida bajo su falda.
«Crow», gritó Caleb con voz atronadora, «sal y enfréntate a mí». Crow salió del salón con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Pensé que te había dejado claro, forastero», dijo Crow con voz amenazante. «Redemption es mi territorio, no puedes desafiarme». «Este pueblo no es tuyo», respondió Caleb con firmeza. «Es de su gente, y voy a liberarlos de tu tiranía». Crow soltó una carcajada. «Eres un tonto, forastero, no tienes ninguna oportunidad contra mí». Crow hizo una señal a sus secuaces que rodearon a Caleb y a Sara. Pero lo que Crow no sabía era que Caleb no era un simple vaquero. Era un antiguo pistolero, un hombre con un pasado oscuro y sangriento. Un hombre que había renunciado a la violencia, pero que ahora, para proteger a los inocentes, estaba dispuesto a volver a empuñar su arma. Con una velocidad asombrosa, Caleb desenfundó su rifle y disparó a los secuaces de Crow uno tras otro. Los forajidos cayeron al suelo, muertos o heridos. Crow se quedó paralizado, sorprendido por la habilidad de Caleb. Sara aprovechó la confusión para liberar al sheriff y a los demás habitantes del pueblo. Los aldeanos, armados con palos y piedras, se unieron a la lucha contra los forajidos. Redemption se convirtió en un campo de batalla. Pero esta vez la gente del pueblo estaba luchando por su libertad. Caleb se enfrentó a Crow en un duelo final. Los dos hombres se miraron fijamente a los ojos con una intensidad feroz. «Eres un hombre muerto, forastero», dijo Crow con voz ronca. «No lo creo», respondió Caleb con calma. «Hoy la justicia prevalecerá». Crow disparó primero, pero Caleb esquivó la bala con agilidad. Caleb apuntó su rifle y disparó. La bala impactó en el pecho de Crow, que cayó al suelo muerto. Con la muerte de Crow, la banda de forajidos se dispersó. Los habitantes de Redemption, liberados de su tiranía, celebraron la victoria. Caleb se acercó a la palosa, que observaba la escena con gratitud. Acarició su pelaje suave y le susurró al oído: «Estás a salvo ahora». Sara se acercó a Caleb con una sonrisa radiante en su rostro. «Lo hiciste», dijo Sara con admiración. «Salvaste a Redemption». Caleb sonrió con tristeza. «No lo hice solo. Tú me ayudaste». Caleb sabía que su pasado nunca lo abandonaría por completo, pero había encontrado un propósito en la vida: proteger a los inocentes y luchar por la justicia. Y en Redemption había encontrado un hogar. Si esta historia de redención removió algo en sus corazones, comenten qué lección se llevan. Dale like si disfrutaste esta leyenda del viejo oeste. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Hasta nuestra próxima aventura. Recuerden que la bondad siempre triunfa.